Antes de empezar con este vídeo, quería agradeceros a todas las personas que estáis suscritos a mi canal. Muchas gracias. Thank you so much, friend. Y a los nuevos, os doy la bienvenida. Soy Julius Top. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los requisitos para poder viajar a España en tiempos de COVID-19. Es un vídeo muy interesante, así que no te lo puedes perder. El gobierno ha confirmado que a mediados de junio se podrá viajar como turista a España, pero habrá muchas limitaciones y restricciones a algunos países de América Latina, ya que la situación sanitaria en esos países es muy alarmante. Además, el proceso de vacunación de COVID-19 es muy lento. Países como por ejemplo Perú, Colombia, Brasil no pueden viajar a España en estos momentos, ya que tienen muchos fallecidos por millón de habitantes. Y además hay presencia de variantes de COVID-19. Entonces, hasta que la situación sanitaria no mejore en esos países, no pueden viajar de momento a España. Además, no se puede viajar a España con carta de invitación por esos momentos, ya que todavía no está abierto las fronteras para el turismo. No obstante, sí pueden viajar en estos momentos a España los residentes legales, los nacionales, los ciudadanos de los países de la Unión Europea, además países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Ruanda, Tailandia y China. La elaboración de la lista de los países que sí pueden viajar en estos momentos a España y sin restricciones se basa en criterios sanitarios y además se toma en cuenta el número de contagios e infecciones por cada millón de habitantes de las últimas semanas, con el fin de evitar nuevos rebrotes y traer casos importados a la Unión Europea. Asimismo, estos países podrán viajar a España o a los países de la Unión Europea hasta el 31 de mayo. Deciros de que cada mes se publica una nueva lista de los países y fechas que pueden viajar a España, así que esto es muy relativo. La campaña de vacunación de COVID-19 en España en las últimas semanas ha tomado fuerza y eso es una muy buena noticia. Se están vacunando en ambulatorios, hospitales, colegios, residencias y campos de fútbol. Hasta la fecha, el 25% de la población adulta en España ya están vacunados. El Ejecutivo ha afirmado que hasta verano el 70% de la población en España estarán vacunados. Si se sigue manteniendo el mismo ritmo de vacunación que se está llevando hasta ahora, puede que se logre. Tengo que precisar que la campaña de vacunación en todo el mundo es diferente, porque hay países que ya han vacunado a la mitad de su población y otros están muy avanzados con el proceso de vacunación. Países como por ejemplo Estados Unidos, que ha vacunado al 51% de la población adulta, Canadá, Dubái, Israel, China, Alemania, Reino Unido, Chile y Hungría. Y asimismo hay países que lamentablemente no llegan al 5% de la población vacunada de COVID-19. Como veis, el proceso de vacunación en todo el mundo es muy diferente. Los requisitos para poder viajar a España como turista en tiempos de COVID-19 son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente, una carta de invitación o reserva de hotel. En el caso de una carta de invitación, lo puede formular un residente legal o un nacional, pero tiene que comprometerse a cumplir el plazo legal de estadía del turista. Podéis revisar los requisitos de una carta de invitación para España en mi canal, lo explico paso a paso. Otro requisito es el billete de avión de ida y de vuelta. Es muy importante, porque de esa manera vas a asegurar al personal de inmigración que no te vas a quedar de manera irregular en España. Recursos económicos para solventar tus gastos en España. Actualmente se solicita 95 euros por día, es decir, un mínimo de 855 euros por un viaje que no exceda de 9 días. Es un dato que lo tenéis que tener muy en cuenta para que luego no te lleves sorpresas.
El carnet de vacunación. Aquellas personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 tendrán que presentar el carnet o la tarjeta de vacunación. La prueba PCR negativa. Lo tenéis que hacer en tu país de origen y el coste lo sigue asumiendo el turista. Un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Definitivamente hay muchos tipos de seguro de viajes y los precios son muy variables. Podéis encontrar seguros desde los 20 hasta los $180, dependiendo de la aseguradora y de los días que vayas a viajar. En los últimos tiempos, por la crisis sanitaria, se está exigiendo un seguro de viaje con cobertura a COVID-19. La Comisión de la Unión Europea está evaluando implementar como requisito principal para poder viajar a los países de la Unión Europea un pasaporte sanitario, es decir, un pasaporte COVID-free. Actualmente no se sabe la fecha que va a entrar en vigencia dicho pasaporte sanitario, pero se especula que entrará en vigencia a mediados de julio. Estos son los requisitos para poder viajar a España como turista en tiempos de COVID-19. Además, quiero precisar que hasta hace una semana estaban dejando entrar vuelos procedentes de la India, pero tenían que guardar cuarentena obligatoria de 15 días. Pero lamentablemente se han registrado casos de la variante India en España. Por consiguiente, no pueden viajar ciudadanos de la India. Y como sabéis, la situación sanitaria en la India es muy alarmante. Solo podrán viajar de la India residentes legales o nacionales. Ya queda poco para que finalice el estado de alarma en España. Pero tengo que precisar de que la situación sanitaria en España en las últimas semanas ha mejorado considerablemente y por lo que se está evaluando relajar y levantar restricciones, pero esto va a ir poco a poco. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que se seguirá manteniendo el toque de queda de las 11 de la noche en Madrid, pero que se está evaluando aumentar el aforo de personas en restaurantes, terrazas, cines y teatros. El presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que se levantarán las restricciones y por ende los restaurantes y terrazas estarán abiertos hasta las 12 de la noche, con un aforo de 8 personas por mesa en el interior y 10 personas por mesa en el exterior de una terraza. Además, los bares y discotecas estarán abiertos hasta las 2 de la madrugada. Una vez que finalice el estado de alarma en España, cada comunidad podrá determinar o levantar las restricciones. Con la confirmación del Ejecutivo para reactivar el turismo y por ende reactivar la economía española, deciros de que muchas agencias de viajes no paran de vender sus billetes de vuelo y paquetes de viaje. Pero cuidado, no se dejen engañar, porque en estos momentos no se puede viajar por turismo a España. Por más escalas que hagas en otros países, no te van a dejar entrar en España, salvo que seas residente legal, nacional o un ciudadano de los países de la Unión Europea. En el caso de las personas que no han sido vacunadas contra la COVID-19 y van a viajar a España más adelante, tienen que presentar la prueba PCR negativa y además los requisitos que ya les he ido explicando a lo largo del vídeo, lo cual es muy importante que reúnas para que no pases un mal momento y no te pongan trabas en el aeropuerto. Insisto, hay que tener mucha paciencia porque pronto el gobierno va a publicar en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la lista de los países y fechas para poder viajar a España como turista. No obstante, países como por ejemplo Colombia, Brasil, Perú y la India no pueden viajar en estos momentos a España, ya que la situación sanitaria en esos países es muy alarmante. Y por último, deciros de que España no es un país para hacer turismo de vacunas, y quiero que lo tengáis muy claro. Espero os haya gustado este vídeo sobre los requisitos para poder viajar como turista a España en tiempos de COVID-19. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal, estoy en YouTube como Julius Top. Activa la campanilla para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo vídeo.